Buenas tardes. Hoy, martes 12 de agosto del año 2025, doy inicio a la charla número 134 de Radiografía del Imperialismo Británico. Hoy no es un día más de las charlas, porque hoy, 12 de agosto, es el día de la gloriosa reconquista de Buenos Aires, cuando las fuerzas comandadas por el capitán de navío Santiago de Liniers y el pueblo de Buenos Aires lograron rendir la primera invasión a Buenos Aires, la segunda al Río de la Plata. Acuérdense que el 6 de enero de 1763 en Colonia del Sacramento fue hundido el buque Lord Clive al mando del almirante John McNamara, que con naves portuguesas quisieron conquistar esa ciudad, que hoy es de la República Oriental del Uruguay, de nuestros hermanos uruguayos, y luego iban a conquistar todas estas tierras. La segunda invasión, la invasión británica, comandada por el general Guillermo Carl Beresford, con la flota del comodoro Sir John Popham, que logran ocupar Buenos Aires, atacada a traición el 28 de junio de 1806, van a ser derrotadas el martes 12 de agosto de 1806. Así que hoy se cumplen 219 años de ese hecho glorioso del periodo de la Patria Vieja, el periodo hispánico de la patria. Pero por eso hoy es un día que debemos recordarlo con mucho orgullo, mucho orgullo. Antes de dar inicio a la charla del día de la fecha, ustedes saben o la mayoría de ustedes sabe que yo soy miembro del número de la Academia Sanmartiniana, que ahora no sabemos dónde estamos parados, honestamente, porque por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional ha sido disuelto el instituto. Por eso voy a hacer una pequeña síntesis de un muy buen artículo que escribió la periodista Susana Reynoso en Clarín el 7 de agosto de este año, que dice así: ¿Museo o instituto? Un decreto de Milei genera confusión sobre el futuro del sanmartiniano. El centro es pilar de la historiografía argentina y se encuentra en el centro de la polémica. Aunque el decreto firmado por el presidente Javier Milei lo mantiene como instituto, hay rumores sobre su conversión en museo. Todo sucede a pocos días de conmemorarse los 175 años del fallecimiento del prócer nacional. El libertador José de San Martín es demasiado importante en la historiografía argentina y de América del Sur como para que un decreto presidencial pueda borrar de un plumazo al Instituto Nacional Sanmartiniano y convertirlo en museo. Por eso no se entiende que se afirme tal cosa cuando en el nuevo organigrama de la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, contenido en el decreto 531/25, firmado el 1 de agosto del corriente año, y firmado, repito, por el presidente Milei, sigue así figurando como Instituto Nacional Sanmartiniano. Tras la salida inesperada para él del teniente coronel retirado Claudio Morales Gorleri, que era el presidente, dice la periodista, cuya gestión ha tenido muchas quejas por lo bajo, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Varela, nombró interinamente al asesor Alejandro Fuentes por unos días. Por razones de edad, Morales Gorleri es una persona mayor, no podrá concursar para ningún cargo, o sea, quedó fuera del instituto. Sobre el particular quiero referirme, que se los voy a hacer llegar a ustedes, van a tener como un bonus, llamémoslo un premio o un castigo, ustedes dirán. En la llamada diplomatura que se implementó en el Instituto Nacional Sanmartiniano, en la cual yo tuve dos apariciones, dos participaciones, la Guerra de Zapa y la entrevista de Guayaquil, yo filmé
a mi costo, o sea, lo pagué de mi bolsillo, una tercera exposición que se llamó Quilmes, la última visión de la patria que tuvo el Libertador. Pues la misma no fue proyectada, cosa que honestamente cuando me enteré me molestó bastante. Eso ocurrió el 9 de febrero de 1829 y por eso se los voy a hacer llegar. Vuelvo a repetir, en este momento los académicos no sabemos con honestidad dónde estamos parados. Los institutos nacionales, ¿no?, que eran el browniano, el belgraniano y el newberiano, tengo entendido que están tratando de convertirse en organizaciones civiles, en entidades civiles, y bueno, no sé qué vamos a hacer nosotros. Con honestidad no lo sé. La cosa es molesta, pero enterarse que al presidente del instituto, Morales Gorleri, lo cesaron por un WhatsApp, y la verdad que no es lo mejor, ¿no? Por más que, como dice la periodista, discúlpenme en el nombre, Susana Reynoso, en este artículo publicado en Clarín el 7 de agosto, esta periodista dice que la gestión de Morales Gorleri ha tenido muchas quejas por lo bajo. Honestamente no sé cuáles fueron, es todo muy extraño, sinceramente muy extraño. Y si la cuestión es no gastar dinero, por lo menos quiero manifestarles a ustedes que uno como académico nunca cobró un centavo. Es más, yo creo que ser académico es una carga pública porque uno pierde plata, pero lo hace con gusto, lo hace por la memoria y por el ejemplo a transmitir de la vida del Libertador, el general José de San Martín. Así que bueno, veremos cómo sigue esta película. Yo me he referido en su momento que el que fue presidente hasta hace pocos días había puesto en disponibilidad a la licenciada María Alicia Timpanaro, cosa en la que yo por lo menos estaba en total desacuerdo y varios académicos también. Así que bueno, vemos que ahora al que han cesado definitivamente es a su persona. Bueno, con el transcurso de los días esperemos que la cosa se vaya esclareciendo. En el día de hoy, volviendo a lo nuestro, a Radiografía del Imperialismo Británico, voy a dejar por un rato, por una charla, creo que una o dos charlas, la historia argentina, y vamos a pasar a la historia británica en la India. Hoy voy a referirme a la rebelión de los cipayos. Como ustedes recordarán, en 1599 se va a crear la Compañía de las Indias Orientales, la Compañía Comercial de las Indias Orientales, porque los holandeses habían aumentado en 5 chelines el precio de la pimienta. Entonces nació esta empresa que con los años va a ser como un país paralelo a Gran Bretaña, ¿no es cierto? Ahí, durante los periodos de paz, se entrenaban en sus buques oficiales de la Real Armada, y la Compañía de las Indias Orientales tuvo una importancia terrible en hechos históricos. Acuérdense, fue el inicio de la guerra de la emancipación estadounidense, cuando los colonos en la bahía de Boston arrojaron en 1775 343 cajas de té, y así comenzó la guerra de la independencia de los Estados Unidos de América. Luego, durante la conquista de Hong Kong, procedente de la India, llegaron buques de la Compañía Comercial de las Indias Orientales a Cantón, China, con 20.000 cajas de opio para imponer en el pueblo chino el consumo de esa droga, ¿no? Que ellos creaban, digamos, en sus campos de amapolas en la India. O sea, la Compañía de las Indias Orientales, también en 1757, Robert Clive, al vencer a los franceses e indios en la batalla de Plassey, conquistan la India, y con el tesoro obtenido, el tesoro de
los mongoles, van a hacer la revolución industrial. O sea, la Compañía Comercial de las Indias Orientales tuvo una importancia en la historia británica y de la humanidad importantísima. Bien. Ahora vamos a ver cómo esto va a terminar, ¿no?, de la peor manera para esta empresa. Y esto va a ocurrir por la rebelión de los cipayos. En 1856, el ejército británico reemplazó los fusiles de avancarga modelo 1851 de 17,5 milímetros que habían tenido un pésimo desempeño en la guerra mantenida contra los rusos en Crimea, de 1854 a 1856. En esa guerra, los británicos luchan junto a los turcos, los franceses y con varios regimientos italianos también, contra el imperio ruso, y van a vencer. Yo se la he mencionado hace unas charlas porque en la guerra de Crimea, dentro de el elemento de apoyo que hubo para las tropas, se montó un pequeño ferrocarril que transportaba pertrechos desde los puertos a la línea de frente, y una de sus locomotoras fue nada más ni nada menos que nuestra querida La Porteña, nuestra primera locomotora, que hoy, vuelvo a repetir, no sé si lo dije, si no lo dije es tiempo de decirlo, orgullosamente se la podemos ver perfecta, en un perfecto estado de mantenimiento en el Museo de Transporte de Luján. Así que, mis queridos amigos, el que un día tiene ganas de ir a visitar esa ciudad tan hermosa, de ir a ver a la Virgen, de paso hágase un tiempito para recorrer sus hermosos museos, son muy importantes, muy buenos, y en uno de ellos está La Porteña. Bueno, cuando se cambian estos fusiles, se los reemplaza por un fusil de marca Enfield, ¿no? Estos tenían varias ventajas sobre el fusil que se dejó de usar, ¿no? Tenía más alcance, más precisión en su disparo, era más liviano, también es importante eso para transportar por las tropas, pero tenía una gran dificultad que no la lograban resolver en el estriado, que es la parte, digamos, rayada que lleva dentro del caño del fusil, por donde sale la bala girando. Perdónenme la explicación, no soy balístico para nada. Ese era un defecto que todas las armas de avancarga tenían. ¿Qué es un arma de avancarga? Se la cargaba por la salida del fusil, y con una baqueta, sería un hierro, con una estopa final, lograban que la bala, el detonante, la pólvora, todo quedara comprimido, y cuando uno disparaba, ¡pum!, se producía la deflagración y salía el balazo. Este problema, que no lograban resolverlo, alguien se le prendió la lamparita y dijo: tenemos que colocar en la base hueca del proyectil un cilindro cónico que, al ser presionado por los gases que se generan al quemarse la pólvora, dilatan la base de esta bala, obligándola a tomar estriado e imprimiéndole al mismo tiempo el movimiento de rotación que era necesario para estabilizar la trayectoria del proyectil. No sé si he sido claro, esto yo lo he copiado más o menos lo mejor que pude. Vuelvo a repetir, técnico de armamento no lo soy. La cuestión, para acelerar la repetición de los disparos, evitar el emplomamiento del interior, ¿no?, del cilindro cónico del fusil, se pensó en un cartucho que tenía él mismo tenía todo:
la pólvora, el detonante y la munición. Entonces, para acelerar la repetición de los disparos, evitar el emplomamiento del interior del cañón y disminuir el riesgo de humedecimiento de la pólvora, en un cilindro de papel, que yo acá lo represento con esto, vamos a poner que esto es un cilindro, el que estaba muy lubricado por fuera, ¿no?, con abundante sebo aceitoso, se ponían juntos la bala y la pólvora negra. El cartucho, antes de ser introducido en la boca del fusil, debía ser mordido por el soldado que lo iba a disparar. Supongamos que este es el cartucho, yo soy un soldado británico, Dios no lo permita, y para disparar lo más rápido, sacaba de mi cinturón este cartucho cilíndrico y así, con los dientes, lo cortaba. Yo acá esto estaba prácticamente cortado. Una vez que lo liberaba al cilindro, volcaba la pólvora, la bala, luego con la baqueta aprisionaba todo y ¡pum!, tiraba. Había un pequeño problema. Este cartucho, el que ya he utilizado, en esta parte amarilla, está totalmente aceitado, está con mucha grasa y como un aceite. ¿Y por qué? Yo lo llevaba en el cinturón. ¿Y por qué? La India es muy húmeda, es muy calurosa, muy húmeda y de lluvias muy copiosas. Es decir, tener el cartucho con mucha grasa y aceite, ¿no?, lubricado, digamos, de afuera, impedía que se humedeciera la pólvora y ¡tac!, estaba listo para usarse. Esto fue maravilloso. El Enfield tiraba perfecto, se volvía a cargar rápidamente porque era simple, solamente ¡tac!, se cortaba la punta con la boca, con los dientes, la nueva carga, la recarga, digamos, de pólvora con la munición y se seguía disparando. O sea, eso fue bueno. Pero esto tenía un problema. Los cartuchos para el fusil Enfield habían sido engrasados con grasa de cerdo, animal prohibido para que no consumen los mahometanos, y grasa de vaca, animal prohibido su ingesta para las religiones de la India. Es decir, que este fusil, este cartucho, era algo por el cual los soldados mahometanos, por tener grasa de cerdo, perdían su llegada al paraíso, y lo mismo acontecía con los indios, porque también estaba protegido, lubricado, engrasado con grasa vacuna. Cuando las tropas, especialmente que usaron los primeros regimientos que usaron el fusil Enfield, fueron las tropas cipayas, que aquí vemos a un soldado cipayo con uno de esos fusiles. Eso generó miedo, generó pánico y generó que los soldados, los mahometanos y los indios, al servicio del Imperio Británico, le preguntaran a sus oficiales: señor, hay un rumor que las cargas de los fusiles Enfield están protegidas por una grasa, una mezcla de grasas de cerdo y de vaca. ¿Qué respondieron los británicos? No, nada que ver, esto se hace con un derivado de un aceite mineral, ¿verdad?, qué sé yo, petróleo, cualquier cosa, le dijeron. Bueno, los soldados confiaron en sus oficiales. ¿Usted me asegura que es cierto eso? Sí, por favor, quédese tranquilo, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo lo vamos a engrasar con grasa de cerdo y grasa de vaca?
Al mismo tiempo ocurrió esto, empezaron telegramas en clave: no sigan engrasando los cartuchos de los Enfield con grasa de cerdo y grasa de vaca. Diga que lo engrasamos con cualquier cosa, porque acá la gente está muy, muy nerviosa. Sin embargo, como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas. Y en una requisa que se hizo de golpe por los suboficiales del ejército británico, que desconfiaban de sus mandos, de sus oficiales, lograron ver en escritos que llevaba grasa de cerdo y grasa de vaca. Cuando esta gente comprendió que habían perdido el pasaporte al más allá, que una vez que morían, vaya a saber uno qué iba a pasar con sus almas, se desató el infierno. En Barrampore, en 1857, comenzó la verdadera locura. Las autoridades británicas, al verse atacadas, hubo regimientos en que las tropas, comandadas por sus suboficiales, que eran todos indios, procedieron a asesinar a los oficiales que les habían privado de la vida ultraterrena al hacerles morder cartuchos de los fusiles Enfield. Los príncipes de la India, que eso ya es un tema que con el tiempo ustedes me van a comprender mejor, dentro de la India, del virreinato de la India, de la India, todavía no era virreinato, había varios principados que eran como pequeños países, vasallos de Gran Bretaña. Y estos hombres, mientras los británicos los dejaran seguir con su muy buena vida, hacían la vista gorda. Entonces los príncipes ayudaron a los británicos contra la soldadesca, llamémosla así. El lunes 11 de mayo de 1857, el regimiento de caballería hindú número 3, acantonado en la pequeña ciudad de Meerut, cercana a la capital de la India, llamada Delhi, al comprobar la verdad sobre el lubricante de los cartuchos, se levantaron en armas y los soldados fusilaron a sus jefes que les habían ordenado utilizarlo. Y asimismo procedieron a masacrar a su familia, mujeres e hijos, ancianos. No perdonaron a nadie. Los británicos reprimieron ese levantamiento, pero para calmar los ánimos no fusilaron a los prisioneros que tomaron, como hubiera sido lógico, sino que los encarcelaron para que fueran juzgados por un tribunal militar que seguramente iba a condenar a muerte a los principales dirigentes, pero no a todos. A los demás los iban a mandar a trabajar, trabajos forzados en los campos, en las minas. Esa muestra de debilidad de los británicos fue contraproducente. Los regimientos de cipayos número 11 y 12 se rebelaron y liberaron de su prisión a esos 1.200 hombres que habían encarcelado los británicos, que eran los que quedaban los restos del regimiento de caballería hindú número 3. Y lo primero que hicieron esas tropas, integradas por hombres que hasta ese momento habían dado pruebas de absoluta lealtad al imperio, fue asesinar a todo británico que encontraron. Era como una cacería, donde veían un británico lo asesinaban. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ya está. No perdonaban a nadie. Era una verdadera locura. Posteriormente, estas tropas marcharon a los barrios que ocupaban de la ciudad, que ocupaban los británicos, y provocaron una cruel masacre, que fue terrible, ¿no? Fue algo verdaderamente muy sanguinario. Los hombres estaban enloquecidos porque ellos habían perdido la posibilidad, según sus creencias, del paraíso de Mahoma, los mahometanos, y o la reencarnación en la que creían los indios, solo por morder, ¿no?,
el cartucho donde iba la pólvora y la bala de los fusiles Enfield. Esto, que parece el guión de una mala película de Hollywood, es verdad. Esto ocurrió en 1857, en la India. La noticia de que esos 3 regimientos habían cometido todos esos hechos abominables, vandálicos, se extendió por toda la India, y si bien al principio la gente se sorprendió, cuando se enteraron del porqué, tuvieron un total apoyo. Hubo un levantamiento en Aligarh, cuyo regimiento, luego de matar a todos los británicos de la ciudad, escuchen bien, a todos los británicos de Aligarh, a todos, los civiles, ¿no? Los militares, los civiles, no perdonaron a nadie, marcharon hacia la ciudad de Delhi. Por las dudas les aclaro, estoy hablando correctamente. La ciudad, la capital del virreinato era Delhi. Luego van a ser, con posterioridad a este levantamiento, la ciudad de Nueva Delhi, que hoy es la capital de la India. Pero en ese momento la capital se llamaba Delhi, que es otra ciudad. Marcharon hacia la ciudad de Delhi con la intención de liberar a la India del dominio británico e instalar un gobierno patriota. Las guarniciones militares de Kanpur, Lucknow y otras más se plegaron a los revolucionarios y unieron su fuerza bajo el mando del patriota Tatya Tope, que era una especie de general que aquí lo vemos. Al poco tiempo de marchar hacia Delhi, se le plegó el regimiento Cipayo número 34, que era una unidad de élite dentro del ejército colonialista de la India, y esto dio un vuelco a la revuelta, ¿no es cierto? Se ocupó la ciudad y, como había ocurrido en otras, se procedió a fusilar, a degollar a todo británico que caía en las manos de estos hombres enloquecidos, porque ellos habían perdido la oportunidad de trascender luego de la muerte. El regimiento Cipayo de Aligarh, combatiendo con un valor que todos le conocían, logró vencer las defensas de la impresionante ciudad que tenía la ciudad de Delhi, y entraron en la ciudad santa primero que nadie, ¿no? Aquí les voy a mostrar el Palacio Rojo de la ciudad de Delhi. Allí se va a instalar un gobierno revolucionario, pero les quiero explicar que era tan importante Delhi, y les voy a leer el detalle. La habían construido los mongoles hacía siglos, y era una verdadera fortaleza, no solo era la capital. Tenía muros de granito de más de 8 metros de altura que conformaban una muralla exterior de 12 kilómetros de largo, resaltada por bastidores y torres. Asimismo, luego de esa gran muralla, habían construido otra muralla interior de similares características que la protegía por 3 costados con un gran foso de 16 metros de ancho, el foso, a la ciudad de Delhi, mientras que el restante muro era protegido, digamos, por el río Jumna, que abastecía de agua a la misma. Delhi recibió con muestras de gran regocijo a los regimientos rebeldes, y sus jefes conferenciaron con los otros comandantes de las unidades indias y llegaron a la conclusión que era el momento de declararse libres del dominio británico. Fíjense qué detalle. 1857 comienza esta revuelta por los cartuchos de los fusiles Enfield. 100 años antes, en 1757 exactamente, Lord Clive, al vencer en la batalla de Plassey, logró instalar el dominio británico en la India. O sea que a los 100 años crujió el dominio de Londres sobre la India.
se convocó en el palacio de Pazditsia, en la sala del trono de los mogoles, Divani Kash, en su idioma, Divani Kash, y ahí se nombró emperador de la India al anciano Bahadur Shah Zafar, que era descendiente de la dinastía que reinaba en el país cuando llegaron los ingleses. Unas hermosas palabras en la sala del trono sintetizaba su especial belleza. Si hay un paraíso en la tierra, es este. Un lujo en ese salón, oro, plata, piedras preciosas, perlas, bueno, el trono impresionante. Y hay este viejo indio, nombrado emperador, repito su nombre, Bahadur Shah Zafar, intentó gobernar la India. Y una de las cosas que quiso hacer era evitar que continuara el baño de sangre que ya había estallado por todo el subcontinente de la India, ¿no? Los revolucionarios indios pensaron tontamente que ocupada la capital la rebelión triunfaría y que los británicos se iban a juntar en la costa para reembarcarse y partir. No, eso no ocurrió. Va a haber una guerra, una contraofensiva británica súper sangrienta. Así como los indios se levantaron en armas, enloquecidos, por lo que acabo de referirme, y en general tuvieron un comportamiento muy cruel con los militares británicos y sus familiares, la contraofensiva fue de la misma intensidad y del mismo salvajismo. Quedó al mando de la represión el general Archibaldo Wilson, que fue eliminando distintos focos revolucionarios hasta que sitió Delhi. Y para que quede bien en claro lo que sus tropas podían hacer, ordenó, ¿no?, como una especie de premisa a sus tropas, saquear y destruir. Roben lo que quieren, hagan lo que quieran, hay que matarlos a todos. ¿Sí? Bueno, la victoria contra las tropas de la India, las tropas rebeldes, se verificó el domingo 20 de septiembre de 1857 al tomar las tropas del general británico John Nicholson el fuerte Selinger, de donde detuvieron al emperador, a este viejito, Bahadur Shah Zafar, a quien juzgaron y condenaron por conspiración a una infecta cárcel de Birmania. No lo mataron por las dudas, donde murió 4 años más tarde de padecer un verdadero martirio en una infecta cárcel de Birmania, como acabo de decir. Mientras que 29 de sus familiares, vio morir a sus hijos, nietos, 29 fueron ejecutados y él lo tuvo que presenciar. Los vencedores, al cesar la resistencia revolucionaria, verdaderamente tuvieron un comportamiento tremendo. Aquí en este cuadro vemos la detención del emperador de la India y luego se procedió a castigar a los principales jefes de una forma verdaderamente tremenda. Yo ahora les voy a mostrar un cuadro pintado por el ruso Vasil Bareshchevin, disculpen si no lo pronuncio bien, que 30 años más tarde de estos hechos, a resulta de lo que él escuchó en la India, pudo pintar esto, que fue la forma como los británicos ejecutaron
a los principales cabecillas. Como ustedes podrán observar, queridos amigos, la sangre llama a la sangre. Y ellos, los británicos, no se anduvieron con chiquitas. Sofocada la rebelión de los cipayos, el gobierno de Londres, que se asustó mucho por lo acontecido, consideró que la Compañía Comercial de las Indias Orientales no podía seguir existiendo, y así fue que, curiosamente, dentro de pocos días se va a cumplir otro aniversario, en el día de la fecha, hoy 12 de agosto, discúlpenme, el 12 de agosto de 1858 fue disuelta. Hoy, 12 de agosto de 1858, se disolvió esta Compañía Comercial de las Indias Orientales, nacida en 1599, que tanto daño hizo a la humanidad y que tanto beneficio dio a los británicos. Recuerdo que fue fundada el 31 de diciembre de 1599. 20 años más tarde de esta revuelta, el gobierno británico consideró que la India merecía un tratamiento especial dentro de lo que ya técnicamente era un imperio, y fue transformada el 1 de enero de 1877 en el único virreinato que tuvo el Imperio Británico. Y de ese modo, la reina Victoria pasó a ser la emperatriz Victoria, porque además de todos los dominios tenía un virreinato. Entonces ahora emperatriz, el imperio se consolidó, ¿no? ¿Y cómo se consolidó? En forma directa dependían del gobierno de su graciosa majestad británica, la emperatriz Victoria, 200 millones de indios que se transformaron en súbditos británicos, ¿no? Los territorios que habitaban formaban parte del Imperio Británico. Su trato con el gobierno de su graciosa majestad era igual al de otros dominios como Canadá o Australia, es decir, que se relacionaban en forma inmediata por ser ciudadanos del imperio, pero eso sí, ciudadanos de segunda categoría. Más o menos como pasó en 1982 con los Kelpers en Malvinas, ¿no? Somos todos iguales, pero algunos no tanto. La administración de justicia se les impartía, y la burocracia que los dirigía era ejercido por funcionarios británicos nombrados directamente en Londres, sin ningún tipo de injerencia de ninguna autoridad india. Y la dependencia indirecta hacia el gobierno de su graciosa majestad eran 100 millones de súbditos que estaban gobernados por 565 principados que existían en la India. Los primeros, los directos, eran 200 millones, se relacionaban con la corona directamente. Los segundos a través de los principados, ¿no? Esto tuvo mucho que ver, todo este dominio, ¿no es cierto?, en una administración que prácticamente resultó perfecta por casi otros 100 años. ¿Sí? Esto va a terminar en 1948, pero para eso nos falta un rato. Aquí les muestro, para terminar la charla de hoy, un mapa del del virreinato de la India, confeccionado más o menos en 1872-73. Bueno, mis queridos amigos, con esta charla, ustedes verán cómo los británicos, cuando vieron flaquear su posibilidad de ser expulsados de la India, de que naciera un país que se les escapaba de su dominio,
combatieron de la misma forma sanguinaria como lo habían hecho los indios, enloquecidos por haber perdido su vida ultraterrena a raíz de los cartuchos en los que llevaban la pólvora y la munición de los fusiles Enfield. La locura de los primeros no justifica la sanguinaria represión de los segundos. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Sin más, me despido de ustedes hasta el próximo jueves, el 14 de agosto, y nada más. Quedo atento si alguno quiere hacer alguna pregunta y puedo, la contestaré. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.